Buen día, es gusto saludarles. Esta semana estaremos estudiando, ya es nuestra segunda unidad y estaremos estudiando más sobre el clima organizacional y en esta clase estaremos viendo el comportamiento organizacional. Si bien es importante que sigamos hablando e indagando y también aprendiendo más sobre la comunicación interna, y conociendo, identificando también su definición como tal. Entonces seguiremos entendiendo la comunicación interna como el conjunto de esas actividades de comunicación que se desarrollan en una organización, en una institución, en una empresa y que van orientadas a la creación, al mantenimiento de una buena relación con y entre sus miembros, ¿verdad? Mediante el uso de todas esas diferentes técnicas, todas esas herramientas, todos esos canales que comunican y que son de comunicación, con el fin de mantenerlos informados, integrados, motivados, construyendo a su vez poder lograr realizar esos objetivos que se trazan como organización. Entonces, cuando falla este mecanismo, cuando fallan todas estas técnicas y todos estos instrumentos o estas herramientas de comunicación, se produce lo más conocido como el rumor o como coloquialmente nosotros lo conocemos como los chambres. Entonces, cuando no se gestiona bien la comunicación interna, ¿qué pasa? La organización, la empresa o la institución tiende a enfermarse, tiende a tener una cultura desagradable, una cultura que hasta cierto momento puede llegar a desmotivar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que todo lo que tiene que venir a repercutir o todo lo que tiene que ver con toda esta gestión de la comunicación interna y también con la cultura organizacional? Está dado también por el comportamiento organizacional. Entonces, bien, vamos a ver cuáles son esas definiciones que tenemos también del comportamiento organizacional. Entonces, tenemos que David Neustrom nos dice que el comportamiento organizacional es el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata de una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo general a la conducta de personas en toda clase de organización. Si ven aquí, nos habla ya de un modo general en cómo la conducta de las personas también se van adaptando y el mismo grupo, el mismo equipo de la organización va adoptando este tipo de comportamientos. Pero también tenemos otras definiciones y las podemos leer a continuación. Andrew Dubrin nos dice que es el estudio del comportamiento humano en el lugar de trabajo, las interacciones entre las personas y la organización. Entonces podemos ir definiendo que el comportamiento organizacional es ese comportamiento humano que tiene la gente en su lugar de trabajo, ¿verdad? En su entorno, y se va desarrollando por esa interacción que tiene con sus pares, con otras unidades, incluso con toda la organización en general. Y Don Heidegger y Slocum John nos dicen que también es un estudio de individuos y grupos en el contexto de una organización y el estudio de los procesos y prácticas internas que influyen en la efectividad de los individuos, los equipos y las organizaciones. Bueno, conociendo un poco sobre estas definiciones, sobre el comportamiento organizacional, teniendo en cuenta que se entiende como ese comportamiento humano, se entiende con todos esos conocimientos relativos, el actuar de las personas, las reacciones que tienen las personas ante ese proceso de socializar internamente con sus pares o con su equipo de trabajo. Hay ciertas metas y objetivos del comportamiento organizacional que deben de irse cumpliendo a medida que se va desarrollando. Entonces hablamos de estos 4 puntos
que podemos ver en pantalla las metas y los objetivos del comportamiento, organizacional. Y tenemos que uno de ellos es describir. Describir, ¿qué quiere decir esto? Que nos está diciendo que sistemáticamente cómo se va a comportar las personas en las condiciones distintas que se presentan dentro de una organización. Con este objetivo, se permite que los administradores se comuniquen con un lenguaje común respecto del comportamiento humano en el trabajo. Es decir, que permiten usar un lenguaje que pueda ser entendido por todos y que también permite, de alguna forma, ir sistematizando el comportamiento de las personas. Las condiciones, dependiendo de cuándo sean las condiciones en las que esté una persona o un equipo de trabajo dentro de una organización, nos va a permitir poder ir interactuando y ya, bueno, los líderes, gerentes o administradores podrán comunicarse de una forma más amigable y más cercana hacia los distintos grupos dentro de la organización. Tenemos el otro que es comprender. Cuando hablamos de comprender, nos estamos preguntando por qué las personas se comportan como lo hacen. Aquí inicia una de las acciones o de esas metas para lograr dentro del comportamiento organizacional es comprender, o sea, entender las razones por las cuales las personas se comportan así. Entender las razones por qué tienen cierto comportamiento, por qué tienden a reaccionar de tal manera, ¿verdad? Entre otros, también nos permiten lograr explicaciones y también nos permiten ir mejorando esos procesos de comunicación a la hora de que podamos tener la comprensión de ese tipo de comportamiento. Cuando nos referimos al predecir, nos estamos refiriendo que el comportamiento futuro de los empleados depende de lo que nosotros veamos o de lo que nosotros percibamos en ese momento. El predecir es consecuencia del primer objetivo, del describir, y del segundo, del comprender, ya que al describir y al comprender, los gerentes, los directivos, los administradores, conocerán al personal de una forma más general, conocerán sus habilidades, las relaciones intergrupales, verán si hay capacidad de predecir cuáles empleados son más dedicados, cuáles son más productivos, cuáles empleados se relacionan mejor, se llevan más con los grupos de trabajo, cuáles son las personas que más se ausentan, cuáles tienen conductas negativas o conductas positivas para el mejor cumplimiento o el desarrollo de sus actividades laborales. Entonces, esto es bien importante tener en cuenta a la hora de poder analizar, ¿verdad?, ese comportamiento organizacional. Y el otro meta o la otra meta o el otro objetivo es el de controlar. Aquí el de controlar no quiere decir que vamos a estar al 100% controlando las actividades o las acciones que realizan los equipos, no, más bien nos dice que controlar las actividades parcialmente humanas, esas actividades que se pueden hacer dentro del trabajo. Entonces, este último objetivo nos permite o permite a esos supervisores, a los gerentes, a los administradores, les permite ser responsables de los resultados de los rendimientos. En este proceso de controlar, les interesa mucho de manera vital tener esos efectos en el comportamiento de la persona, ¿verdad? El desarrollar las habilidades, el trabajo en equipo, la coordinación de los esfuerzos, la productividad de los empleados, y ahí es donde permite ver cuáles son las áreas donde se necesitan mejorar y donde se necesita tener resultados más activos, más productivos, mediante acciones que a los trabajadores también le puedan influenciar de cierta forma quizás en su comportamiento organizacional y les pueda ayudar para poder lograr los propósitos o poder lograr esas metas organizacionales. Entonces hay que tener en cuenta
Estos 4 metas son objetivos: el de describir, el comprender, el predecir y el controlar, que nos van a llevar a una serie de variables dentro de las cuales tenemos que tener claro que estas variables nos van a permitir, principalmente dentro de una investigación, cuando estamos investigando o cuando estamos haciendo ese diagnóstico de la comunicación interna, nos van a permitir tener estas variables dependientes e independientes, donde la variable independiente es la que cambia o es controlada para estudiar sus efectos en la variable dependiente. O sea que la variable independiente se va a modificar o va a ser controlada dependiendo de lo que nos arroje las variables dependientes. Y estas, pues, las variables son las que se pueden medir y las que se tienden a investigar. Y dentro del comportamiento organizacional tenemos 3 variables dependientes, que son, pues, la variable de la productividad. Y esta variable de la productividad nos dice que la empresa es productiva si entiende que hay que tener eficacia, o sea, que se debe de lograr las metas. Debe de ser eficiente también. ¿Por qué? Porque cuando hay una eficiencia del uso óptimo de los recursos y hay un control o hay un bajo costo a la hora de realizar esos trabajos, eso me indica que es eficiente al mismo tiempo. O sea, donde podamos poder ser productivos haciendo la producción que se necesita o los resultados que necesitan en corto tiempo, en un tiempo eficiente. Entonces, por eso decimos que es productiva. Y también otra de las variables dependientes del comportamiento organizacional es el ausentismo. Esto realmente es una acción que debe de ser controlada, ¿verdad? Que es una de las metas, ¿verdad? Controlar ese ausentismo. Mantener el ausentismo en un nivel bajo. Eso también proporciona que dentro de la organización o el equipo dentro de la organización sea productivo. Porque este factor realmente, el ausentismo, puede modificar de gran manera los costos, porque una empresa no podrá llegar a sus metas o no podrá lograr sus objetivos si su gente no se presenta a trabajar. Entonces es bien importante poder medir esta variable, poder tener un control sobre esta variable que nos va a ir permitiendo cumplir esas metas y esos objetivos que se trazan en la organización. Luego, la otra variable dependiente es la satisfacción en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de recompensa que el trabajador recibe por su esfuerzo sea equilibrada y que los mismos empleados se sientan conformes y estén convencidos o convencidas que eso es lo que ellos se merecen o lo que ellas se merecen. Entonces, cuando hablamos de la satisfacción en el trabajo, no solamente es una remuneración económica o un reconocimiento económico, más bien se puede reconocer los esfuerzos de los equipos de trabajo de una manera diversa. Sin embargo, hay que tener bien en claro que esa forma de reconocimiento debe de ir equilibrado con el sentir de cada una y cada uno de ellos, para que ellos se sientan motivados y se sientan convencidos, que es lo más principal, que lo que reciben es lo que realmente merecen por lo que ellos están dando. Bien, entonces dentro de estas mismas variables que tenemos presente, también tenemos las variables independientes. Y como ya lo veníamos hablando anteriormente, las variables independientes van a ser aquellas que se van a identificar dependiendo de los cambios, dependiendo de cómo se llega a controlar los efectos de las variables dependientes. Entonces, las variables independientes vienen a ser casi un resultado de las anteriores. Dentro de estas variables independientes tenemos, pues, la del nivel individual, que dice, bueno, que son todas aquellas que posee una persona y que la han acompañado desde su nacimiento, como sus valores, actitudes, personalidad y sus propias habilidades, que son posiblemente modificables por la empresa y que influirán en su comportamiento dentro de la empresa.
¿Qué quiere decir esta variable? Que la gente que entra en las organizaciones lo hace con determinadas características, ¿verdad? Con esas habilidades o con esas características bien propias que lo forman y que lo hacen a él. Y que estas también van a influenciar de alguna forma, ya sea positiva o negativa, en el comportamiento, en su comportamiento dentro del trabajo. Entonces, estas características biográficas, como su personalidad, los valores, las actitudes, los niveles de habilidades que pueda tener esta persona. Entonces, todas esas se encuentran por lo general intactas al momento de que el individuo, al momento que la persona entra al trabajo, ingresa a esa plaza o esa fuerza laboral y la gerencia, ¿verdad? Casi que no puede hacer nada para cambiarlas porque son bien inherentes, o sea, es algo que ya está en la persona. Entonces, esto puede ser, puede tener, ¿verdad?, un gran impacto en el comportamiento del empleado. Luego tenemos la variable a nivel de grupo. La variable a nivel de grupo nos dice que el comportamiento que tienen las personas al estar en contacto con otras es muy distinto, por lo que esto representa un factor de estudio para las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento de la gente en un grupo es totalmente diferente al comportamiento que tal vez puede tener ella o él de una forma individual. Entonces, esto es más que la suma de todos los individuos que actúan dentro de un grupo de cierta manera, cómo ellos se comportan con su alrededor, con la gente que está a su alrededor, con sus pares, con sus compañeros, con sus equipos de trabajo. Y cuando menos se percatan, ya ellos están formando grupos diferentes según sus afinidades, ¿verdad? Según cómo ellos se sientan y cómo ellos se puedan conllevar o según esas características anteriores, sus personalidades, se van orientando a poder ir formando estos grupos. Por eso se llama variable de nivel de grupo. Y tenemos la variable a nivel de sistema de organización. Este quiere decir que los individuos y los grupos conformarán las organizaciones en consecuencia. Los procesos de trabajo, las políticas y las prácticas que realice la organización tendrán un impacto que debe analizarse. Entonces, el comportamiento de la organizacional logra su máximo nivel de complejidad, o sea, algo más complejo, al agregarle una estructura formal a nuestra comprensión preliminar del comportamiento del individuo y del grupo. Entonces, las organizaciones son más que la suma de los grupos que la integran. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solamente cuenta como el individuo, el comportamiento del individuo o el comportamiento del grupo, más bien ahora es un comportamiento general, o sea, el comportamiento de la organización se va dado, o las organizaciones se van sumando todos estos comportamientos de los grupos que la van integrando. Entonces, el diseño de la organización formal, los procesos de trabajo, las políticas de recursos humanos de la organización, las prácticas, la cultura interna, entre otros elementos, son temas que poseen un impacto en las variables dependientes ya mencionadas y en las variables independientes también. Entonces es bien importante que a la hora de hacer ese análisis del comportamiento organizacional podamos tener claro ese tipo de variables, las dependientes y las independientes, y ver de qué manera estas organizaciones se ven influenciadas o se ven caracterizadas por cada una de estas. Y eso nos conlleva a poder seguir analizando y estudiando los tipos de comportamiento organizacional. Dentro de los tipos de comportamiento organizacional tenemos la recompensa por tareas realizadas. Ya lo veníamos mencionando, así que para ir entendiendo un poco también todo este campo organizacional, es importante que tengamos en cuenta estos tipos de comportamiento organizacional que pueden llevar a cabo mejor la productividad del equipo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa recompensa por tareas realizadas, ya lo hablamos anteriormente,
No es que vamos a hacerlo solo de una forma monetaria, sino más bien el reconocer, el dar un premio, el recompensar, ¿verdad? Por una actividad, por una labor realizada y que ha sido de mucho éxito, que ha permitido mejorar la productividad o alcanzar las metas, etcétera, etcétera. Es muy importante tenerla en cuenta dentro de un plan también, dentro de un plan de comunicación o dentro de un plan de recursos humanos. Es una muy buena forma de acelerar la producción en un grupo, porque a la hora de incentivar a las personas por una cierta cantidad de tareas logradas o por el tiempo logrado, entonces esto motiva también a otros trabajadores o incluso a los mismos trabajadores reconocidos a seguir esforzándose más para poder alcanzar esas metas o esos objetivos que la organización le demanda. Y luego tenemos otro objetivo, es los grupos irresponsables. Otro tipo es los grupos irresponsables. ¿Qué nos referimos con este tipo de comportamiento organizacional? Eso es cuando las personas dentro de un trabajo, dentro de una organización, tienen esa sensación de libertad extra y que puede llegar a ser un poco peligrosa también dentro del contexto de la organización. ¿Por qué? Porque es probable que muchas de estas personas no funcionen con métodos específicos y que puedan ser productivos bajo un régimen de trabajo clásico en el que se mida el tiempo realmente. Por eso si ustedes anteriormente lo hemos venido estudiando y lo hemos venido viendo, que no todas estas nuevas culturas organizacionales están transformando a tener esa libertad de trabajar no bajo parámetros o normas o estándares de tiempo, más bien les dan la libertad y trabajan por los resultados obtenidos dentro de la organización. Entonces, esa sensación de libertad extra puede llegar o a ser irresponsables a ciertos grupos o puede también en su manera, según cómo se va cambiando quizás o transformando esa cultura organizacional, puede llegar a rendir más, ¿verdad?, de lo que se pueda esperar en su tiempo. Y luego cuando hablamos de alimentar el autoestima, esto se refiere más bien a que un buen líder significa aquella persona que no solamente tiene humildad y respeto hacia sus colaboradores, sino que también anima, ¿verdad? Alienta a su trabajador, alimenta ese ego, esa competencia, esa productividad, incluso frente a otros trabajadores también. Entonces esto permitirá o producirá una esencia de competencia muy beneficiosa para el ámbito laboral. Por eso es bien importante poder alimentar el autoestima, porque motiva y anima y hace una competencia hasta cierto punto positiva en el que los colaboradores y las colaboradoras también se sientan motivados a seguir avanzando y a ser más productivos. Bueno, la verdad que ir controlando todo este sistema del comportamiento organizacional es un trabajo que como el comunicador interno o la comunicadora interna debe de ir gestionando dentro de su plan de comunicación con la finalidad de poder ir alcanzando esos objetivos que hablábamos al inicio, ¿verdad? O esa definición que hablábamos al inicio, de ir construyendo todos esos instrumentos o todas esas herramientas, esas técnicas que permitan informar y que permitan también ir construyendo a la vez los logros de los objetivos de la organización. Esto es parte de la clase del día de esta semana. Bueno, el viernes estaremos avanzando más sobre este tema, ¿verdad? Estaremos trabajando algunas actividades, analizando algunos casos que nos permitan también ir reconociendo cada uno de estos elementos que hemos visto, los objetivos o las metas del comportamiento organizacional,
poder identificando variables dentro de ese mismo comportamiento y también identificando los tipos de comportamiento organizacional que hay. Les animo a que estén pendientes también de su planificación. Tenemos el examen teórico individual que comprenderá desde la semana, desde el 5, perdón, desde el 8 de marzo, ¿verdad? Entonces estaremos realizando esa actividad. Les dejo aquí el aviso para que también estemos atentas y atentos para las actividades evaluadas. Nos vemos en la sesión sincrónica del día viernes, donde estaremos aprendiendo más sobre el comportamiento organizacional.